inmediato con don Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio con la palabra de Dios, con lo que se ha denominado el versículo clave del cristianismo, la esencia del cristianismo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Hoy se inicia, en este lunes se inicia esta semana mayor, esta Semana Santa, que es la última semana de Jesús en la tierra. Yo creo que es importante hacer algún nivel de reflexión sobre lo que significa esta semana, sobre lo que significa la presencia de Jesús en la tierra, que es Dios convertido en hombre, porque ciertamente a veces vemos que la última semana de Jesús, en vez de servir de reflexión, de evaluar lo que significan sus enseñanzas para cada uno de nosotros en este tiempo, lo que mucha gente lamentablemente, y el negocio y el sentido de aprovechar todo desde el punto de vista capitalista comercial, cambia la esencia de este tiempo. Jesús en las últimas semanas, Jesús tuvo 33 años aquí en la tierra. Los últimos 3 años, a partir de cumplir 30 años, en los últimos 3 años fueron su ministerio, fue que hizo la mayor cantidad de cosas que hizo, la mayor cantidad de actividades, la mayor cantidad de enseñanzas, la mayor cantidad de milagros, la mayor cantidad de planteamientos a sus apóstoles, a sus discípulos y a todo lo que significó el entorno en que él se estaba desenvolviendo, y por vía de consecuencia es lo que queda. La mayor parte de las cosas que quedan están concentradas en sus últimos 3 años. ¿Qué dejó Jesús para nosotros? Muchas cosas importantes. Por eso, qué doloroso es para uno ver que Semana Santa se ha convertido en un tiempo de beber mucho, de comer mucho, de tener una serie de irracionalidades, como el hecho lamentabilísimo de que padres sean tan irresponsables, algunos padres y madres, de poner a beber a sus hijos bebidas alcohólicas en este tiempo y que mueran niños afectados por intoxicación alcohólica, o que también por irresponsabilidad, por una serie de cosas, se bañen en sitios donde balnearios, playas y ríos que están prohibidos, y respetando a las autoridades se van ahí, entonces provocan situaciones. Es decir, mucha gente evalúa lamentablemente el éxito de la Semana Santa no por la cantidad de muertos o no muertos que haya. Qué pena que las cosas estén transcurriendo de esta manera. Por eso, ahora yo quiero hacer una especie de reflexión de lo que para cada uno de nosotros debe representar esta semana, y sobre todo debe representar lo que Jesús hizo en la tierra. Esta semana no debe ser para nosotros irnos a descansar, para nosotros irnos a beber mucho, para nosotros irnos a hacer cosas que a final de cuentas no fue la enseñanza de Jesús. Y eso debe ser una reflexión individual de cada padre, de cada madre, de cada persona, de cada joven, de cada adulto, e incluso de cada niño. ¿Por qué? Porque esta semana debe ser una semana de reflexión, una semana de evaluar lo que ha significado en nuestras vidas, de acercarnos a ese que entregó su vida, que fue Jesús, para que todos nosotros podamos alcanzar la salvación. Entonces, ese es el sentido. Lo fundamental no es ni el Vía Crucis, ni la crucifixión. Lo fundamental fue la resurrección de Jesús. Es decir, Él pasó por muchas cosas para pagar lo que deberíamos estar pagando nosotros. Entonces Él entregó su vida, su Padre lo mandó a la tierra a entregar su vida, a sufrir por nosotros, a hacer todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar la salvación. Entonces, yo pienso que debe ser este tiempo, un tiempo de evaluar las grandes enseñanzas de Jesús. Desde hace tiempo, yo he estado diciendo que desde mi punto de vista, lógicamente hay muchas enseñanzas de Jesús, pero desde mi punto de vista hay 4 grandes enseñanzas de Jesús que tienen una gran actualidad en el día de hoy. 4 grandes enseñanzas. Usted puede encontrar miles de enseñanzas de Jesús, pero en función de lo que está viviendo la humanidad, ahora mismo que está este caso, donde están atacando a Siria, como decía Julio hace un momentito, Siria, Damasco, representa un elemento importante para el cristianismo en un momento. Por eso duele tanto lo que le hicieron a las iglesias en Egipto, lo que está haciendo ISIS a los cristianos. Es decir, Damasco fue
el punto donde Jesús se encontró, Dios encontró a Pablo que estaba persiguiendo y matando a los cristianos y lo convirtió. O sea, hizo que se convirtiera y de ser un matador de cristianos se convirtió en un difusor, implantador, predicador y una de las vías fundamentales para que el cristianismo se convirtiera en una de las principales religiones del mundo, una de las principales vías de fe del mundo. Es decir, Damasco, Siria, Damasco es la capital de Siria, representa algo importante. Entonces, por eso en este tiempo y en esta época donde se da esta situación, es importante que reflexionemos sobre estas enseñanzas de Jesús. Siempre he dicho que son 4 grandes enseñanzas de mi punto de vista. La primera gran enseñanza de Jesús fue el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios, que es el creador de todas las cosas, y el amor al prójimo. Dice que la primera gran enseñanza, dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, la primera gran enseñanza es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dijo Jesús. Pero la segunda es amar al prójimo como a ti mismo. Si la primera gran enseñanza de Jesús, que nos debe servir de guía y de reflexión en este tiempo, es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, como lo hizo Él. O sea, Él vino a la tierra a entregarse por cada uno de nosotros. Vino mandado por su Padre, siendo obediente. Y aunque en un momento como humano, porque era humano, era Dios y era humano, en un momento dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue demasiado el sufrimiento. Sin embargo, que se haga tú, que todo está como tú quieres que se haga, dijo al final. ¿Por qué? Porque venía con una misión. Se entregó por su Dios y se entregó por sus hermanos. Y en este tiempo es importante que nosotros tomemos esta reflexión. Porque estamos acostumbrados, nos está enseñando la hipocresía, nos están enseñando la avaricia, nos están enseñando el egoísmo. Es decir, ahora mismo no vale la pena entregarse por otro. Ahora todo es lo mío. En este tiempo todo es lo mío. A mí no me importa lo que le pase a otro. Entonces, esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es entreguémonos por los demás, porque amar a nosotros es amarnos a nosotros mismos. La segunda gran enseñanza de Jesús es el perdón. Y en este tiempo esto tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque lógicamente, incluso antes de Jesús, lo que se enseñaba era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y Él dice, no, yo vengo a enseñarle otra cosa. Mateo 5:4 dice, yo les digo a ustedes, contrario a que sean ojo por ojo y diente por diente, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. Oigan qué grandeza, oren por lo que los ultrajan y persiguen, amen a sus enemigos, bendigan a los que le hacen mal y a los que lo aborrecen. Qué gran enseñanza para este tiempo, donde lo que queremos es desde que alguien, no solamente al que nos hace mal, no, al que nos mira mal, al que nosotros creemos que no está haciendo mal, lo que queremos, como está ahora la violencia y como están todas las cosas, matarlo, se mata a una gente por un parqueo, se mata a una gente porque te roza un vehículo. Aprendamos a perdonar. Es decir, si tú ahora mismo estás parado en un semáforo y alguien se te pasa o tú vas a un estacionamiento, en un sitio y vas a un parqueo y alguien se te mete, no te pongas a pelear por eso. Bendice a esa persona. Dile a Dios que lo perdone y perdónalo tú también. Es decir, aprendamos a perdonar, que es una de las grandes enseñanzas de Jesús y que en este tiempo es tan difícil implementarla. El perdón sana nuestros corazones. El perdón sana nuestras heridas. No importa lo que te hayan hecho, puede ser la cosa más grave del mundo. Jesús fue capaz de perdonar, señores, a los que lo estaban crucificando y matando en ese momento. Esa es la gran enseñanza de Él. Recuérdense, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces una gente tiene muchísimas cosas y no sabe por qué te hace lo que te hace. Y aunque supiera, el perdón redime, sana tus corazones. La tercera gran enseñanza de Jesús es tal vez más trascendente en este tiempo que nunca. Entregarse por los demás, servir a los demás. Dice el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el servicio, el entregarse a los demás, también en este tiempo es una cosa que debe ser una norma en cada uno de nosotros y que debería servirnos de reflexión en esta Semana Santa. Porque ¿qué es lo que recordamos en esta Semana Santa? El sacrificio de Jesús, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces, en este tiempo donde no estamos, ya lo que queremos es que nos sirvan a nosotros, que nosotros somos lo importante y que lo importante es yo tener riqueza, lo importante es yo vivir bien. No, dice Jesús, no, lo importante es entregarse a los demás. Tu vida vale en la medida en que tú te entregas a otros. Esa es otra de las grandes enseñanzas de Jesús, que debe servirnos de reflexión en este tiempo y sobre todo en esta Semana Santa que se inicia. Debe ser durante toda la vida, pero ya que estamos recordando
la importancia y el sacrificio de Jesús, esa debe ser una norma en nosotros. El servicio, el entregarse a los demás, en darle importancia a los otros, en que si tú puedes ayudar a alguien, en que si tú estás en un semáforo y viene alguien a pedirte limosna, a pedirte ayuda, a pedirte, dásela. Que si hay alguien que está en una situación difícil y necesita un consejo, dáselo. Que si hay alguien que necesita oración, dásela. Es decir, piensa siempre en los demás, que esa fue una de las grandes cosas. Jesús pensó tanto en nosotros que entregó su vida por nosotros. La cuarta gran enseñanza, que es un modelo, digo yo, de lo que debe ser el liderazgo en todos los órdenes, no importa cuál sea el orden de la sociedad. La cuarta enseñanza es la humildad. Dice Pedro, dice en primera de Pedro 5:5, todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor con los humildes. Y Jesús es una de las grandes muestras de humildad. Su gran enseñanza mayor fue la de la humildad. O sea, él era Dios, él podía evitar todo lo que estaba pasando, sin embargo, no quiso. Tuvo la humildad de entregarse absoluta y totalmente por cada uno de nosotros. Y recuérdense, uno de los actos más grandes de humildad está cuando el jueves en la noche, cuando se hace la última cena, al otro día Jesús va a ser crucificado. Esa noche ustedes recuerdan ese gran acto que parece sencillo y que muestra la grandeza de este hombre que era Dios hecho hombre, y llegan los discípulos y le lavan los pies. Señores, en ese tiempo, lavar los pies era la cosa más denigrante, la más abyecta que había, porque como eran tierra, las calles eran de tierra, no había asfalto. En las casas había una persona, había un esclavo siempre, para todo el que llegaba le lavara los pies. Esa era la persona más abyecta que había en ese momento. Y Jesús le lava los pies a sus discípulos, mostrando el más grande acto de humildad que ha habido en toda la humanidad. Porque Jesús fue la humildad convertida en persona. Entonces yo digo que los líderes en este tiempo todos han tenido que recurrir a la humildad. Porque la humildad no como una pantalla, sino la humildad de verdad. O sea, ser humilde es tú respetar a los otros, es tú sentirte igual a los otros, es tú darle honra y colocarlo en su lugar a cada uno de los otros, saber que son tan importantes como tú. Eso es ser humilde. Ser humilde es no creerte superior a nadie, no importa el puesto que tú tengas. Ser humilde es saber que ese puesto que tú tienes, presidente, vicepresidente, ministro, secretario, lo que sea, eso pasa, lo que queda eres tú. Que tú eres un gran empresario con muchísimo dinero, mañana te mueres y todo ese dinero se queda. Y a final de cuentas, si tú no sabes enseñarle humildad a tu familia, enseñarle humildad a tus hijos, se van a matar por ese dinero que fuiste tú que creaste. Entonces el sentido de humildad es saber enseñarle a nuestros hijos que no pueden creerse superior a nadie, que tienen que saber obedecer, que tienen que saber actuar conforme a ayudar a los demás. Ese es el gran sentido de humildad. Entonces yo creo que estas cuatro grandes enseñanzas de Jesús, el amar a Dios y amar al prójimo, el tener capacidad de perdonar, el tener capacidad de servir a los demás y sobre todo tener una gran capacidad de humildad, esta gran enseñanza debe ser lo que nosotros como reflexión tengamos en esta Semana Santa. Esta Semana Santa no debe ser un simple momento para pasar y olvidarnos de las cosas importantes. Y las cosas importantes se llaman en esta semana y en toda la vida, pero sobre todo en esta semana, que todo el mundo está alrededor de eso, es pensar en lo que fue Jesús, en lo que representa Jesús, en las enseñanzas que nos dejó. Para los que tenemos Jesús en nuestros corazones, es también un reto esta semana, porque debemos hablarle a los demás de lo que eso representa. Porque mucha gente a veces lo hace por cuestión mecánica. Ah, sí, bueno, Semana Santa, ni sabe siquiera cuál es la esencia real de la Semana Santa. Entonces también es un reto de nosotros poder llevarle estos mensajes. Y yo quise empezar la semana y hacer este comentario de las enseñanzas de Jesús, porque creo que es el mejor, esta ocasión, esta semana es la mejor, el momento más propicio para nosotros reflexionar de lo que de verdad representa Jesús en la humanidad. Recuérdense, la humanidad se dividió antes y después de él. Por algo tiene que ser, por lo que representa, por la grandeza. Usted puede ser cristiano o no, usted puede pensar en la importancia o no. Lo que es trascendente es que él dejó para nosotros un legado extraordinario, que fue que entregó su vida por cada uno de nosotros, que fue capaz de recibir todo lo que implica, señores, lo que recibió Jesús. El calvario de Jesús fue una cosa sumamente difícil y él la recibió porque pensando en darnos amor a cada uno de nosotros. Así que esas mismas enseñanzas de Jesús, que ese mismo espíritu de ayudar, de servir, de amar, de perdonar,
de siempre estar con sentido de humildad, debe ser lo que nos norme en toda esta semana y en todas nuestras vidas. Jesús debe estar presente por sus enseñanzas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cambio y fuera. El sol de la